El diputado venezolano en el exilio Julio Borges aseguró que este lunes solicitará en la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá acciones diplomáticas más contundentes y el uso de la fuerza contra el régimen militar de Nicolás Maduro. Vamos el lunes junto al presidente, que se proclamó mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión del Grupo de Lima a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin precedentes en la frontera, destacó Borges en un comunicado. Según Borges, embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, ambos aprovecharán la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la reunión para plantear dichas medidas. En ese sentido, indicó que se buscará fijar y pedir ese paquete de acciones contundentes porque los choques del sábado en las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela abren las puertas a una estrategia más determinante, definitiva e inmediata. Borges, quien es coordinador del partido político Primero Justicia, advirtió también que se requieren acciones contundentes del Grupo de Lima que permitan un desenlace en el corto tiempo para la crisis política, social y económica en Venezuela. El primer intento de envío de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia dejó ayer un saldo de 285 heridos en 2 puentes fronterizos. Además, la oposición venezolana aseguró que hubo 14 muertos y más de 20 heridos de bala en la localidad de Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar, limítrofe con Brasil, por donde también se intentó ingresar ayuda humanitaria. Estos hechos fueron calificados por Borges como criminales, por lo que recordó que Maduro pretende mantenerse en el poder a punta de fuerza bruta. Este lunes tendrá lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la reunión de cancilleres del Grupo de Lima. Según un comunicado de la Cancillería colombiana, a la cita acudirán un número importante de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima. En el encuentro también estarán, además de Duque, Guaidó y Pence, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y los vicepresidentes de Brasil, Hamilton Mourão, y de Panamá, Isabel Saint-Malo. En sus orígenes, el Grupo de Lima estaba compuesto por un bloque de 14 naciones, que suma más del 90% de la población del continente, y es apoyado desde afuera por Estados Unidos. No obstante, en la última reunión del pasado 4 de febrero del Grupo de Lima en Ottawa, Canadá, no participó ningún representante de México, que se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Esta será la primera reunión en la que Venezuela participará como miembro del Grupo de Lima. Con información de EFE, más sobre este tema. Juan Guaidó y Mike Pence participan en el conclave del Grupo de Lima para presionar al máximo contra Maduro. Estados Unidos evalúa medidas concretas y claras contra la dictadura de Nicolás Maduro tras la brutal represión en Venezuela. Mike Pompeo llamó tirano enfermo a Maduro y adelantó: sus días están contados.